Bueno, hoy cuando arrancaba el programa les contábamos un poco la novedad del día de ayer en torno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue que los jueces integrantes de la Corte Suprema votaron 3-1 que el juez Lijo, que era otro de los nombrados a comisión por parte del Gobierno Nacional, si quería asumir tenía que renunciar a Claro. al cargo que tiene en Comodoro Pi, al juzgado, porque la Cámara le había dado la licencia y él quería asumir con la licencia para no perder su lugar de revista, ¿viste? Es como cuando uno se pide una inscripción a algún lado. Así que un poquito como esa fue la novedad, pero en realidad se viene debatiendo hace bastantes meses este envío de este pliego al Congreso, que no se encuentran las mayorías y que finalmente el Gobierno Nacional decidió llevar adelante por decreto este nombramiento en comisión. Así que le invitamos al doctor Manuel Raimbo, abogado, ex legislador de la provincia, como para charlar un poquito del Poder Judicial. Manuel, gracias por la visita, un gusto tenerte acá. Al contrario, buen día a todos. Manuel, ¿vos tenés hay alguna palabra que para vos defina este momento en términos institucionales, el Poder Judicial, el gobierno de Javier Milei queriendo meter a los jueces de esta manera? No sé si una palabra por lo menos es lo que yo pienso. Yo creo que estamos en una situación de una alta degradación institucional que es pronunciada, acentuada y progresiva. Todos los días se va consolidando un punto más de una degradación institucional que me parece que tiene que ver con un proyecto político que en términos jurídicos se lleva un poco mal con la Constitución. Okay. Y como se lleva un poco mal con la Constitución, lo que vamos a ver desde que hemos visto, por lo menos tengo esa lectura, desde el primero de los actos del actual presidente al reciente, a lo que está pasando con la designación de jueces, es en definitiva un proyecto político que implica un cambio de la Constitución argentina sin reforma constitucional. Cuando el presidente Milei habla de que la justicia social es una aberración, de que insulta y califica de determinado modo esa concepción de la política constitucional, solamente de la perspectiva constitucional, yo le tengo que decir que la justicia social está expresamente prevista como un valor a proteger en la Constitución. Está en el artículo 75, inciso 19, está en el artículo 14 bis, claro, que viene desde bastante tiempo. Ese proyecto de un liberalismo ahistórico, porque trasladar Alberdi sin los 150 años posteriores es casi una exageración, un exotismo jurídico, implica que va a cambiar la Constitución. Ese cambio de la Constitución hoy lo está haciendo a partir de herramientas que terminan por modificarla sin proceso de reforma constitucional. El decreto 70 apenas inicia, los sucesivos decretos de regulación en contra del principio de progresividad en materia de derechos sociales. Todo lo que uno va viendo en cualquier otro gobierno hubiese sido objetable en términos constitucionales. Claro. Hoy no lo es. Y me parece que lo que estamos observando ahora es uno de los aspectos que no es nuevo, en la Argentina no es nuevo, pero en el mundo no es nuevo, de cómo se logran procesos de reforma constitucional. Les cuento una historia. Cuando Roosevelt empieza a encarar el New Deal, mediados del siglo XX, sí, empezaba a pensar ese Estado keynesiano que hoy tanto rechaza el presidente en la Argentina, en un país que hoy lo toman como modelo a seguir en Estados Unidos. ¿Y qué era? Y de alguna manera ese imperio que quería empezar a cambiar un Estado completamente liberal y empieza a pensar en políticas de intervención, en la economía. ¿Qué se enfrenta? Piensen que venían de una época de muchísima desocupación, con problemas de la Primera Guerra Mundial que terminaban con grandes crisis, con la caída de la bolsa en el 29, una cantidad de cosas que habían sucedido. Es decir, que el Estado tenía que intervenir y regular. Tenía que intervenir. Y le votan las normas para intervenir al Congreso norteamericano, ¿y con qué se encuentra?
y con una constitución, con una corte conservadora en los Estados Unidos que punto a punto le iba declarando inconstitucional las normas del New Deal en los Estados Unidos. ¿Con qué se enfrentaba ahí en ese momento el presidente norteamericano? Y bueno, o hacía un proceso de reforma constitucional o cómo solucionaba esos fallos de la Corte. Fíjense lo que se les ocurrió. Empezar a pensar un cambio en los integrantes de la Corte. ¿Por qué? Porque cambiando los integrantes de la Corte, aquello que era inconstitucional iba a pasar a ser constitucional. Claro. Esto lo vimos en la Argentina cientos de veces. Sí. Cómo se logran reformas constitucionales sin reformas constitucionales. Wow. ¿Cómo? Interpretando la Constitución de otra manera. Lo que estamos viendo de la incorporación de magistrados y funcionarios a la Corte mediante mecanismos objetables tiene un objetivo político, en mi entender, que es consolidar esa idea política que tiene el presidente de ir a un Estado liberal formal en la Argentina, y que muchas de las cosas que se están discutiendo van a terminar inevitablemente en un fallo de la Corte. Claro. Bueno, cuando eso suceda, no es indiferente quién está sentado en ese sillón. Claro. ¿No? Bueno, pero de ahí yo supongo que la importancia de los constituyentes en su momento, vos me corregirás, pero tengo entendido que hay muy pocas cosas en que la Constitución Nacional es tan taxativa como para poder elegir jueces de la Corte Suprema hacen falta 2/3 del Senado. Sí, eso fue uno de los aspectos del Acuerdo de Olivos cuando Menem, Alfonsín logran el Pacto de Olivos. Piensen que veníamos de la corte de 9 miembros de Menem, que había producido toda una de estas cosas. Esto que digo, cómo se cambian constituciones sin reformas constitucionales. Menem lo hizo. Sí, ¿no? Claro. Tal cual. ¿Cómo Literal. sucedió? Venía una corte de la época de Alfonsín con determinados criterios, sobre todo en derechos sociales, en derecho económico, en garantías, que necesariamente tenía que cambiar ese criterio si se quería consolidar un proyecto liberal como el neoliberalismo de Menem. Ujú. Bueno, ¿qué hizo Menem? Amplió la corte, ¿no? Claro. Cambió las Y- proporciones. Sí, sí. Pasó de 5 a 9. Y lo que era inconstitucional terminó siendo constitucional. Me parece que estamos más o menos en un proceso parecido. Por eso cuando se hace el Pacto de Olivos, lo que exigen como pieza de cambio para la consolidación de ese pacto es, bueno, vamos a atenuar el presidencialismo, y además de atenuar el presidencialismo, vamos a garantizar, a rodear de más garantías el Poder Judicial, porque no nos puede pasar lo que nos había pasado. ¿Cómo se atenúa el presidencialismo? Y eliminando los decretos de necesidad y urgencia, evitando la legislación delegada y dando más garantía al Poder Judicial. Si uno ve el recorrido hasta la fecha, hoy tenemos proliferación de decretos de necesidad y urgencia, Sí. Claro. completamente la legislación está delegada, y lo que creíamos que no iba a pasar está sucediendo a todas luces, ¿no? Claro. Por eso lo que yo digo es, me parece que estamos en un proceso de reforma constitucional sin proyecto de reforma constitucional. Claro. Esto es lo que está sucediendo en los hechos. Claro. ¿no? Ahora, en particular, la lógica de nombrar y dejarse ser nombrado también, por lo menos el caso. Bueno, los dos se dejaron ser nombrados, solo que el que pudo asumir hasta ahora nada más es García Mansilla. En comisión, quiere decir que es por un tiempo, o sea, por lo menos como no es que es para siempre, ¿no? Se supone que en algún momento el Congreso tiene que tratar los pliegos. Implica, o por lo menos me da la sensación, un nivel de limitación a la hora de que ese juez tome decisiones de manera autónoma que es brutal, o sea, es como una intervención muy particular también. Sí, ninguna duda que es así, ¿no? El sistema de selección de magistrados federales tiene dos marcos. Jueces inferiores a la Corte, Consejo de la Magistratura, que es un proceso de selección un poco más técnico, y ese proceso de selección le deriva en una terna que el Poder Ejecutivo propone al Senado. Entonces, ahí hay un mix, hay un componente técnico, tiene que superar un procedimiento de selección bastante importante, y un condimento político. Además, ese procedimiento de selección después tiene que ser elevado y tiene que ser aprobado. De alguna manera, ¿qué hizo el Consejo de la Magistratura? Y le bajó límites de discrecionalidad del Ejecutivo. Antes, ¿qué hacía? Y nombraba al que quería con acuerdo del Senado y listo. Hoy, de alguna manera, el Consejo de la Magistratura, jueces inferiores a la Corte, le restringe la discrecionalidad.
Después vemos si está bien o mal el Consejo de la Magistratura, pero esa era una idea de la reforma del 94, o sea, poner más garantías al Poder Judicial. En los jueces de la Corte, a diferencia del no pasan por el Consejo de la Magistratura, los propone el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Antes era mayoría simple, en 94 le puso 2/3. Y con el tiempo además se empezó a pensar que no solamente era el acuerdo político, sino que también tenía que ser de alguna manera una objeción social, una objeción comunitaria, y entonces empezaron a poner audiencias públicas, controles sobre esos temas. Actualmente se empezó a pedir también la composición de integración por género en la Corte, porque ¿por qué razón no va a tener que tener un tribunal de garantías una composición equilibrada por género? ¿De dónde sacan que solo los hombres saben más de derecho que las mujeres? O sea, ¿por qué sería eso razonable? Claro. Bueno, todas estas cosas se omiten con una designación en comisión, ¿no? Porque no hay publicidad, porque no hay objeción comunitaria, porque no hay la posibilidad de pensar una corte equilibrada en materia de género. Bueno, me parece que eso son grandes déficits de esto. Algunos pueden pensar que son déficits formales, me parece que son sustantivos. Pero lo peor es que lo excepcional se empezó a volver natural o normal. Hoy la Corte tiene 4 integrantes. De esos 4 integrantes, 3 han entrado por comisión. O sea, lo que no podía ser es la regla de lo que sucede, ¿no? Porque Rosenkrantz, Rosati y ahora García Mansilla, los 3, su designación inicial fue en comisión. Claro, es cierto que después Macri reculó, pero, exactamente. Pero ellos, más allá de que reculó y que finalmente tuvieron el acuerdo del Senado, ellos aceptaron ser nombrados de esa manera. Y con una diferencia, con decreto, ellos nunca ingresaron al cargo sin antes haber sido aprobados, que además obtuvieron también hay que decirlo, una mayoría abrumadora en el Senado. Pero lo cierto es que el mecanismo de ingreso parecería mayoritario de los integrantes de la Corte, es lo que no puede suceder, ¿no? Ahora, eso que mencionás, bueno, el Congreso también los aprueba, estos 3 jueces, ¿tienen algún otro tipo de evaluación interna como se hace con otros magistrados, por ejemplo, o acá como se puede hacer en la provincia, por ejemplo, o en cada uno de los juzgados? La única evaluación es la edad, que a los 75 años se tienen que ir, que fue la vacante que deja Maqueda, y podrían quedarse siempre y cuando haya una nueva designación con una nueva aprobación por un periodo de 5 años, que además puede ser prorrogado. Pero es lo único que después tiene. Es bien político. Duran lo que dure su buena conducta, así dice la Constitución, y ahora en la reforma del 94 se le puso un límite, que es la edad, un límite etario, que es a los 75 años. Puede inclusive hasta no tener por ahí muchísima experiencia, nada. Bueno, de hecho García Mansilla es profe. Es académico. Claro. Sí. No ha sido juez. Lo pregunto porque, bueno, hablando un poco también esto de la equidad y de las mujeres, que es algo como que siempre está ahí presente, ¿no? Que, bueno, y si no están es porque no son lo suficientemente, no sé. No tienen la cuestión de la capacidad. Bueno, es como que se evalúa la capacidad y los antecedentes de la mujer mucho más que la del hombre, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de estos temas, sobre todo en clases o en ámbitos más académicos, cuando se da este interrogante, este dilema, ¿por qué no hay mujeres en la Corte? ¿Por qué, por ejemplo, es una exigencia legal la integración de los cuerpos parlamentarios por paridad y no podemos exigirle a los que no son electivos? Uh-huh. Y siempre se hablan, bueno, pero la capacidad, pero otra cosa. Y esto es lo que en derecho se conoce como discriminación indirecta. ¿Cuándo hay una discriminación indirecta? Cuando en apariencia el objeto por el que se establece la restricción es neutral, por ejemplo un concurso, por ejemplo la aprobación por el Senado, por ejemplo la designación por el Ejecutivo, pero el resultado es discriminatorio. Si yo digo que la Corte lo designan siempre hombres, bueno, ¿por qué razón van a designar siempre hombres? ¿De dónde sacan que los hombres saben más de derecho que las mujeres? Fíjense, siempre que pensamos esto, y un cuerpo de este tipo, por ejemplo la Corte, que esté integrado o no esté integrado por mujeres, ¿hace más o menos democrático al país?
Cuando uno pregunta esto, y la verdad que no sé, ¿por qué? Porque el resultado no tendría que ser Yo digo, sí, hace menos democrático el país, porque los resultados en un fallo de la Corte también tienen perspectiva de género. Fíjense, el tema del aborto no punible originariamente estuvo pensado en el Código Penal en 1921. ¿Cuándo trató la Corte por primera vez este tema? 2010. Claro. ¿Y por qué trató ese tema? Y porque había 2 mujeres en la Corte. Claro. Eso es lo que había pasado. Fin. O sea, pensar que en esos organismos la perspectiva de no discriminación, la perspectiva de género, la integración de minorías, también hace a la sustancia de los productos democráticos, me parece que es elemental. Hoy nosotros no podemos decir que no importa, que es neutral, que es indiferente, que está bien que todos sean hombres. ¿Cómo? No sé, me parece absolutamente irrazonable. Sí. Pero es una cuestión no de conveniencia, de oportunidad, de mérito, es de legalidad. Hoy es inadmisible que eso sea así. Claro. Manuel, estamos con el doctor Manuel Rainbow aquí en el estudio. Más allá de esta especie como de situación medio de complicidad entre algunos integrantes de la Corte, muchos dicen que, por ejemplo, el hijo es propuesto por Lorenzetti. De hecho, Lorenzetti es el único que vota a favor de aceptarle al hijo asumir con la licencia, los otros no, etcétera. Hay algunos dirigentes nacionales, uno de ellos es Miguel Ángel Pichetto, que siempre se ha mostrado en contra de ciertas denuncias. Por ejemplo, él entiende que un presidente, no importa lo que haya pasado, tendría que ser un tipo o una mina a la que no la persigan causas judiciales, ¿no? Que hay que tener un cierto estándar ahí, qué sé yo. Como preservarlo, decís. Porque fue presidente. Claro, ok. Por el simple hecho de haber presidido la nación, él entiende. Bueno, una de las cosas que él plantea es, en los últimos años, no en los últimos 4, sino en los últimos 20 años, casi desde la reforma hasta ahora, en la distribución de pesos, ¿no? Del legislativo, el ejecutivo y el judicial ha ido cobrando cada vez más envergadura, tiene cada vez más intervención en la vida pública, y cosas que tal vez se deberían resolver desde el punto de vista político los termina resolviendo un juez, a tal punto que uno lo ve, capaz Pichetto en esto no coincide, pero uno lo ve que cada vez que alguna dirigente nacional asoma la cabeza, reviven a Nisman, ¿viste? Pasan todas esas cosas. ¿Vos no entendés también que ha habido capaz proliferación de denuncias y de darle a los jueces y a la justicia un rol que tal vez no le corresponde ahora a la hora de hablar del equilibrio de las instituciones? Sí, yo creo que la justicia, el Poder Judicial ha asumido, que siempre lo tuvo, lo que pasa es que lo podés tener con un buen sentido, con un sentido no tan bueno. Yo no creo que el Poder Judicial sea una especie de eunuco político que no tenga ningún condimento político. Más bien creo exactamente lo contrario. En el Poder Judicial se hace política judicial. Lo que pasa es que cuando vos haces política judicial, vos podés pensar que la política judicial por excelencia es intervenir activamente cuando están restringidos derechos y garantías, pero después dejar correr en los procesos políticos. Cuando eso se invierte, cuando el Poder Judicial se mete mucho en los procesos políticos y se abstiene en el control de derechos y garantías, bueno, ¿qué pasó? Y que corrió su política judicial para otro lugar. Claro. Y ese correr la política judicial para otro lugar tiene también consecuencias democráticas. O sea, yo lo cuento el caso de Lula, porque me parece que es más visible, porque si ponemos podemos contar también uno local, pero uno nacional. Lula estuvo en cana literal. Y fíjense, Lula, cuando se va Dilma Rousseff, con todo ese proceso también complicado en términos políticos, en el proceso de elección de Brasil, Lula tenía, digamos que todos los sondeos de opinión decían que iba a ganar fácilmente esa elección, ¿no? Bolsonaro era su contrincante. Un juez procesa a Lula, ese proceso de Lula termina en una detención, esa detención por una legislación brasilera hace que se imposibilite la candidatura de Lula en ese proceso electoral de Brasil. Finalmente gana Bolsonaro. Transcurrido el periodo de Bolsonaro, Lula, por supuesto, sigue el trámite judicial, el trámite llega a la Corte y llega a la Corte Interamericana, y finalmente la Corte brasilera dice, sí, efectivamente,
nos equivocamos. Nunca tendríamos que haber prohibido la candidatura de Lula. Y bueno, quien propuso, quien postuló y quien activamente participó en esa prohibición de candidatearse termina siendo Moro, un ministro de Bolsonaro. Sí. Ese error judicial, ¿es un simple error judicial? No, parece que tuvo una consecuencia y un impacto democrático enorme en Brasil, ¿no? Y en eso, ¿es solamente un error judicial o es una política judicial de mucha actividad en procesos democráticos en donde no tenías que haber intervenido y te metiste mucho en eso y te olvidaste de la garantía? Que es por ejemplo, en el caso de Lula. Sí. Se olvidaron la garantía de Lula y se metieron en el proceso político de Brasil. Hicieron mal. Lo que tenían que haber hecho era, incluso ante una coyuntura electoral difícil y tener que ser contramayoritario, decir, mira, eso no corresponde el procesamiento de Lula, velar por las garantías y no por el proceso político. Cuando eso se invierte, ahí hay un problema. Porque el sistema republicano no es solamente un sistema republicano de división de poderes, también es de alguna reparo con los poderes fácticos, con los grupos de presión, y eso en el Poder Judicial no está tan nítido, ¿no? Claro. Ni allá ni acá. Sí, ¿no? Sí. Eso lamentablemente pasa. Sobre eso te quería preguntar, porque volviendo al hijo, es claro que hay un montón de intereses políticos, claramente, y de poder, por supuesto, pero tenés a un Mansilla que días anteriores había dicho no, porque, bueno, ustedes, o sea, dentro del poder, dentro de lo que es el Poder Judicial, hay muchas cosas que tienen que ver con esto, con la ética, con los derechos. Entonces dijo, yo no voy a aceptar, y automáticamente el otro día acepta, así como así, de parte del otro, de gente que es parte del cuerpo también. ¿No pueden hacer una denuncia o decir, che, escúchame, bájate, o hacer algún tipo de presión? Esto no está bien. ¿No? Esto tira abajo toda una estructura. O sea, yo me estoy rompiendo el lomo todos los días para ser justo, para ser neutral, y vos vas y haces esta paparruchada. Bueno, fíjate, me parece que ese es un punto central de lo que se omite cuando se omiten los procedimientos democráticos de selección de magistrados, que no es solamente el acuerdo político, sino el control social sobre el acuerdo político. Si ya con el partido del lunes, si volviera todo para atrás, sí, y García Mansilla tuviera que ir de vuelta a explicar su situación en el Senado, ¿no le preguntaría a alguien por qué ha sido usted tan incoherente? Claro. ¿Te parece que garantiza que sea una persona tan incoherente? A vos, si vos tuvieras que tener yo le cuento un caso de las audiencias públicas en otro sistema, ¿no? Estados Unidos, que se toma bastante de ejemplo. En un momento se iba a designar a una persona, una mujer, y además que era una mujer muy progresista encima, traía muchas expectativas a la incorporación de esa abogada a la Corte norteamericana. Entonces lo someten a audiencias públicas. Y en la audiencia pública, la verdad, la señora era impecable en los aspectos académicos, en los aspectos técnicos, en la exposición de su política judicial, pero alguien le preguntó si tenía a la persona que trabajaba en su casa en negro. Y era verdad. Mirá. Terminó la candidatura. ¿No? El control social a veces tiene efectos pero tan importantes como el control político, como la opinión pública, como el control técnico. En este caso que vos me estás diciendo, si ahora que nosotros sabemos lo que pasó, si volviera todo para atrás, ¿eso no sería una objeción? Sería una objeción, obviamente que sería una objeción, aparte, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, todo esto que se omite, el control social, es central, es muy importante. Lo que pasa es que acá la situación que se da es, ese proceso existió porque la audiencia pública estuvo, García Mansilla tuvo la oportunidad de explicarse, lo mismo hizo el hijo, el Congreso, el Senado no tomó la decisión y el presidente viene y dijo, además, sí. Y García Mansilla dijo, yo agarro esta o se me va el tren. Y el tipo lo agarró. Claro, lo que pasa es que me parece que el Poder Judicial tiene que ser intachable. Yo sé que no es intachable, todos lo sabemos, pero es como seguir sumándole muchísimas más manchas. Digo, eso, ya sé. Es una cosa de los límites también, ¿no? Como que se van corriendo. Porque vos podés no ser intachable, podés ser parte del juego político de las instituciones, pero decir, bueno, chicos, este es el marco en el que vamos a jugar. No nos salgamos de acá, porque esto si no es una joda.
Y el asunto es que los límites parece que se van corriendo permanentemente. Mucho. Hay un libro, a mí no me gusta mucho cómo toma la Argentina, porque me parece que lo toma con un sentido político muy crítico, los procesos políticos de la Argentina. Pero hay un libro de 2 economistas que han ganado el premio Nobel, que se llama ¿Por qué fracasan los países? O de alguna manera, ¿cuál es la virtud de por qué algunos países son ricos y por qué otros no? Claro. Y ellos parten de la base de que no es el clima, no es la población, no es la cultura, o sea, van analizando país por país toda esa situación, ¿no? Y incluso ponen hasta fotos, no sé, Corea del Norte, Corea del Sur, fotos satelitales, una está completamente iluminada, otra está oscura, es un pueblo. California, Nueva México, y entonces ven... ellos van analizando todo eso y van diciendo que en definitiva lo que va a hacer que un país a la larga mejore van a ser el cumplimiento de las instituciones. Nosotros no tenemos instituciones. Nosotros empezamos a transitar el camino del no derecho. Todo esto que estamos hablando nosotros se percibe, la gente lo olfatea, sí, lo claro. huele, y por eso el Poder Judicial debe ser de las instituciones con más imagen negativa en la Argentina, que somos una cantidad, las instituciones que tenemos con imagen negativa. Bueno, no hay manera de que esto funcione de esta manera. Me parece que nosotros estamos en una situación institucional terminal, en el sentido de que debemos empezar a replantearnos cómo salir de esta situación, porque avanzar como se está avanzando solamente inevitablemente va a traer consecuencias negativas. Cualquier fallo de esta Corte en temas económicos, en políticas centrales de este gobierno, todos vamos a sospechar. Claro. No va a tener aval social o acompañamiento social. Manuel, en este contexto, ¿qué opinas de ficha limpia? ¿Entendés que es una ley con nombre y apellido, como dicen desde el kirchnerismo? Sí, bueno, yo te digo lo que porque en la Argentina se discutió hace mucho tiempo, se viene discutiendo, desde la época de Romero Félix. ¿Qué época es esa? Perdón. Y 90. Okay, bueno, perdón. ¿Qué pasa con aquellos postulantes que quieren ocupar un cargo electivo y que están condenados sin condena firme? Si ustedes leen la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, van a ver que la restricción a los derechos electorales es condena firme. Wow. Eso lo dice expresamente, o sea, los tratados de derechos humanos. Claro, los derechos políticos tienen una supremacía. Y la Corte, desde hace 30 años, viene diciendo que eso es así. Lo dijo la Corte menemista, la Corte kirchnerista. Todas las cortes han dicho que no se pueden restringir derechos políticos sin condena firme. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de decir con el caso de Bolsonaro y Lula. ¿Y si nos equivocamos? Y si se equivocan y después revocan la decisión, como pasó con Lula, ¿qué pasó con ese proceso democrático de ese país? Claro. Que después dicen, bueno, la verdad, ¿cómo resarce el Poder Judicial la equivocación si la equivocación posterior hizo la proscripción de una candidatura o el desarrollo democrático de un país? Es impagable, no se puede. Bueno, frente a eso, es mejor que tenga condena firme. O sea, que eso es la Corte. Eso es la última instancia. Tratado de Corte y firme. ¿Pero por qué quiere decir firme? Que no tenés más recursos ni lo hiciste. Pero podés tener a nivel internacional. Por eso, exactamente. Okay. Sí. No es que en la Corte se acaba. Si haces la presentación correspondiente, podés tener una extensión. La Corte viene diciendo de cómo es sentencia firme, podría tener un giro eso, pero sí, si está el expediente en la Corte, no hay sentencia firme, está recurrida en la Corte, claro, pero no es firme. Y la Convención Americana lo dice muy claramente, muy taxativamente, y la jurisprudencia de la Corte en todos estos temas históricamente ha sido convalidar ese criterio. Entonces, no es una cuestión de opinión política, no lo podés hacer. Es difícil en una situación en donde lo ponen en lugares incómodos a determinadas personas decir que esto es así, pero esto es así. Y las experiencias políticas de otros países demuestran que los errores judiciales son frecuentes, que esos errores judiciales, cuando son frecuentes, solamente amplían la grieta de esos países. Y me parece que lo que hay que hacer justamente en esos temas es aplicar, que son derechos humanos básicos. O sea,
tener una política judicial a favor de las garantías y no a favor de los procesos, intervención en los procesos políticos. Si es garantía, tenés que cumplirlo con lo que dicen los tratados de derechos humanos. Claro. Manuel, muy interesante. Muchas gracias por la visita. Al contrario, muchas gracias Un gusto a ustedes. tenerte acá. Manuel Rainbow, abogado, ex legislador de Tierra del Fuego, estuvo aquí hablando con nosotros un poquito para ayudarnos a pensar en todo lo que tiene que ver con el proceso institucional y la situación en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.